Muy buenas tardes, distinguido aforo. En primer lugar, quiero agradecer la inducción del catedrático Giovanni Borja, inductor de la cátedra de El proceso en el derecho penal. La audiencia endilgada con la finalidad de emular el rol del fiscal es la audiencia de calificación de flagrancia y o formulación de cargos. Señor catedrático, es menester que usted acoja el siguiente pedido expuesto por parte del alumno Brian José Barrera Angueta. Muy buenas tardes, distinguido magistrado, señor actuario de la Unidad Jurisdiccional del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, distinguida defensa técnica, aforo, tengan todos muy buenas tardes. Quien hace uso de la voz, señor magistrado, para efectos del registro, es el doctor Brian José Barrera Angueta, delegado por parte de Fiscalía General del Estado y como titular de investigaciones flagrantes, pongo a vuestro conocimiento que el día de hoy, constituyéndonos como el día jueves 14 de abril del 2022, llega a nuestro conocimiento como Fiscalía General del Estado y como dueño de la pretensión punitiva estatal el presente delito, que a través de parte policial suscrito por los señores sargentos de policía Brian Mora y Byron Velázquez, con fecha miércoles 13 de abril, nos dan a conocerte una noticia fáctica que fue ocurrida en la avenida Quito y Naranjos, diagonal al servicio de rentas internas, aproximadamente a las 22 horas 30 minutos, señor magistrado, quien nos da a conocer que en momentos de bajar del edificio, los señores antes proferidos y antes referidos manifiestan que saliendo y sobre todo cerrando las seguridades del edificio y dirigiéndose a su vehículo al momento de dirigirse hacia su domicilio y sobre todo a su residencia de manera privada, fueron interceptados por dos motociclistas que se encontraban vestidos de color blanco y negro, los mismos que al momento de los señores antes prenombrados dirigirse hacia su domicilio fueron interceptados con armas punzocortantes, los mismos que utilizaron dichas armas blancas con la finalidad de sustraerle el patrimonio del señor Brian Mora y del señor Byron Velázquez, quienes efectivamente, señor magistrado, al sustraérsele y lesionársele una pluralidad de delitos, esto es, en primer lugar, lesionársele el patrimonio y lesionársele la integridad personal, es lo que se subsume a lo que establece el inciso segundo del artículo 189. Y al encontrarnos frente a un delito de flagrante, conforme a lo que establecen las reglas establecidas en el artículo adjetivo contemplado en el artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, al existir una persecución ininterrumpida y por establecerse dentro de los rangos constitucionales que establece la norma penal antes invocada, y al existir una temporalidad en cuanto a la acción y el desvalor de resultado, esta defensa técnica le exige y le exhorta, señor magistrado, se sirva a calificar la flagrancia y sobre todo legalizar y avalizar de constitucional la aprehensión de los señores gendarmes Brian Mora y del señor Byron Velázquez, sargento primero de policía. Señor magistrado, una vez calificada la flagrancia y la legalidad de la aprehensión, pongo a vuestro conocimiento cuáles han sido los indicios que ha recabado dentro de las 24 horas Fiscalía General del Estado para endilgar y sobre todo basarse en lo que establece el estamento constitucional en el artículo 195 de la Carta Magna. Y es menester, señor magistrado,
conozca efectivamente cuáles son los datos de la persona aprendida. La persona aprendida responde a los nombres de Tony Bernaldo Peralta Vera. Efectivamente, señor magistrado, las diligencias que se practicaron durante la calificación de flagrancia y sobre todo ex ante a la formulación de cargo que nos encontramos dentro de este momento procesal, es importante que vuestra autoridad conozca lo siguiente. Señor magistrado, se tiene como indicativo, aunque la Corte Nacional de Justicia ha referido que el parte policial es un indicativo de manera referencial y eso lo establece la sentencia proferida por parte de la doctora Gladys Sierra Terán. Esta Fiscalía General del Estado establece que existen como indicativos que motivan la materialidad y la presunta responsabilidad lo siguiente: reconocimiento del lugar de los hechos realizado por parte de el capitán Ángel Gualán, quien efectivamente da a conocer que el lugar existe y que se encuentra ubicado en la avenida Quito y Naranjos. Asimismo, contamos con la pericia de reconocimiento de evidencias donde se establece que el señor presuntamente víctima se le lesionó su bien jurídico protegido, que es la propiedad, donde se establece categóricamente que el señor antes referido se le sustrajeron varios bienes que afectan a su patrimonio, consagrado más o menos aproximadamente de lo que en primer lugar se tiene o se ostenta por un monto de alrededor de $3.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, se encuentra con la pericia forense, donde se le determina una incapacidad física para el trabajo de más de 30 días. Señor magistrado, esta defensa técnica conoce que la audiencia de calificación de flagrancias y o formulación de cargos es necesaria para dictar medidas cautelares de medida personal y de carácter real, y por lo tanto esta defensa, y sobre todo por parte del Estado Constitucional de Derechos, que establece la Carta Magna y investido de esa potestad constitucional que me permite endilgar conductas típicas antijurídicas, yo como fiscal profiero y endilgo la conducta establecida en el artículo 189, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, y solicito, señor magistrado, se sirva a dictar la medida contemplada en el artículo 534, numeral sexto del Código Orgánico Integral Penal, debido a que, señor magistrado, ciñéndonos a lo que nos establece la misma Corte Constitucional y como Fiscalía General del Estado, que es menester de motivar y sobre todo ceñirnos a lo que establece la norma hipotética, profiero lo primero: elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Señor magistrado, dentro de la parte especial del Código Orgánico Integral Penal tenemos contemplada la figura del delito de robo, y sobre todo el inciso segundo establece cuáles son los elementos nucleares del tipo penal para que se pueda contemplar y subsumir la conducta que pongo a vuestra consideración, y sobre todo con los elementos fácticos para que se pueda hablar de un delito de ejercicio privado, de un delito de ejercicio público de la acción. Asimismo, señor magistrado, elementos de convicción claros y precisos y justificados de que el lado del procesado es autor o cómplice de la infracción, y en todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Señor magistrado, aquí nosotros como Fiscalía General del Estado, como ente de persecución y a través de la vindicta pública que la potestad constitucional nos ha permitido endilgar, nosotros hemos puesto a vuestra consideración de que tenemos todos
los elementos de convicción, que en este momento ya son elementos, no son indicios, son elementos de convicción. Bien se ha referido cuáles son. Tenemos el testimonio anticipado de las presuntas víctimas, contamos con el reconocimiento forense donde se determina la incapacidad física, conocemos y también se tiene como elemento de convicción el reconocimiento de evidencias físicas, el reconocimiento del lugar de los hechos. Entonces se puede superar el numeral 2 del artículo 534. En función del artículo 534 y sobre todo en base al numeral 3, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia a la audiencia de juicio con el cumplimiento de la pena. Para este efecto, el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes en el caso de ordenar la prisión preventiva. Señor magistrado, es importante que su autoridad per se, con la finalidad de que el detrimento económico y sobre todo el desvalor de resultado a un bien jurídico celosamente protegido por parte del Estado ecuatoriano se resalta. Es importante que usted tenga como indicativo primordial que el hoy procesado, si bien es cierto, es menester bajo el principio constitucional onus probandi, demostrar que el hoy procesado es quien infringe la norma penalmente relevante y demostrar que una medida cautelar probablemente torpedearía el proceso penal y podríamos llegar a establecer a una posible prescripción de la acción penal, lo que el Estado Constitucional de Derechos reprocha desde su artículo número 1. Y es importante, señor magistrado, que vuestra autoridad conozca que bajo antecedente esta Fiscalía General del Estado demuestra con la impresión del SATGE, donde se puede advertir que el hoy procesado ha incumplido una medida cautelar dentro de un proceso simple, de un proceso donde se advierte de que existieron lesiones ocasionadas por accidente de tránsito. Señor magistrado, si dentro de un delito culposo que es por infracción al deber objetivo del cuidado, incumple una medida cautelar dentro de un proceso penal que en este momento se constituye como doloso, porque dentro de los elementos subjetivos del tipo penal establece el dolo, la conciencia y la voluntad, usted como magistratura va a ordenar una medida diferente a la prisión preventiva. Pues no. ¿Por qué? Porque fácilmente el señor magistrado, bajo una de las reglas de la sana crítica, que es la lógica del señor, va a incumplir. Y no estamos dentro de un estamento donde se puede demostrar de manera documental que la persona sí tiene un trabajo, porque si no estaríamos criminalizando la pobreza, y eso bien lo refirió usted y lo ha referido durante sus últimos fallos de manera constitucional, porque no tener trabajo no significa que yo soy una persona que puede delinquir o que soy una persona que puede transgredir una medida diferente a la prisión preventiva. Eso es criminalizar. Pero demostrarle a usted, señor magistrado, de que la persona hoy procesada, hoy encartada, es una persona que sí ha obstruido de manera deliberada, de manera abrupta la administración de justicia, eso sí transgrede cualquier límite de la lógica, de la razón y sobre todo de la experiencia, que es una de las reglas de la sana crítica para que se pueda determinar una medida diferente a la prisión preventiva. Por lo tanto, señor magistrado, van los antecedentes penales, pese que la norma magna en el numeral 2 del artículo 11 establece que no se podrá transgredir esos derechos constitucionales y sobre todo revictimizar y sobre todo poner en manifiesto de que la persona hoy procesada es reincidente dentro de un mismo proceso penal. Esta Fiscalía General del Estado solicita a su autoridad que
Asimismo, al ser una pena donde el tipo penal en abstracto en el artículo 189, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, me permito leer, señor magistrado, por cuanto es importante que el aforo que se encuentra aquí presente conozca señor magistrado, de conformidad con el inciso primero del artículo 189, establece la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de la cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena de 5 a 7 años. El tipo penal converge una pena en abstracto de 5 a 7 años. Por lo tanto, señor magistrado, es menester que su autoridad imponga la pena privativa de la libertad contemplada en el numeral sexto del artículo 522 y asimismo, señor magistrado, en base a lo que establece las reglas establecidas por parte de la Corte Constitucional, en caso de que la defensa técnica del hoy procesado pretenda, aunque no lo creo, solicitar la apelación a la prisión preventiva, pues su autoridad motive su presente autorresolutorio aceptando y acogiendo el pedido por parte de Fiscalía General del Estado y motivando conforme a las reglas que establece la sentencia proferida por la Corte Constitucional en el fallo 1158-17-EP-21. Por lo tanto, señor magistrado, esta Fiscalía General del Estado devuelve el uso de la voz y en caso de que sea menester se reserva el derecho a contrarreplicar. Futuras notificaciones las recibiré en barrera@fiscalía.gov.co. Muchas gracias.